Hola, bienvenidos a un nuevo tutorial de Dimar Dimax Crochet. Hoy la propuesta que traigo es seguir reciclando esos jeans viejos, esos pantalones que ya no usamos y queremos darle una nueva oportunidad. Vamos a utilizar un jean y además vamos a mezclarlo con otra técnica que ya he estado utilizando en otros tutoriales, que es trabajar con restos de hilados que nos hayan quedado de otros proyectos. Bueno, esta es la oportunidad de utilizar esas dos técnicas para reciclar. Aquí tengo este pantalón que, si me siguen de otro tutorial, utilicé las piernas para hacer una chaqueta. Me quedó así. Esto, todos los retazos cortados que utilicé para esa chaqueta de las dos piernas, quedó así. Pero la parte de arriba no la toqué. Miren cómo me quedó. Entonces vamos a hacer algo con esto. ¿Qué cosa? Un bolso. Ahora vamos a hablar del tema hilados y la propuesta que les adelanté, que vamos a utilizar restos, sobras que no hayan quedado de otros proyectos. Van a seleccionar primero el material. En este caso voy a utilizar hilo de algodón del mismo grosor. Estos miden 2 milímetros, ¿sí? El grosor. Y además tienen que elegir color. Yo armé esta paleta, si les gusta, pero bueno, por supuesto aquí es libre, pueden elegir el color que a ustedes más les guste. Y una vez que ya tenemos seleccionados los hilados, vamos a unirlos para formar nuestro ovillo mágico. ¿Cómo los vamos a unir? Realizando un nudo cirujano, así es conocido. Vamos a colocar las dos hebras, los extremos, de esta manera. Vamos a tomar el de arriba y lo vamos a cruzar así. El de abajo lo cruzamos pero hacia arriba. Bien. Luego, con esta misma, en el mismo extremo, lo vamos a girar y pasar hacia abajo, y el que tenemos abajo hacia arriba. Bien. Este es el movimiento. Luego tomamos estas puntitas y hacemos un nudo. Tomamos en la mano de esta manera los extremos y las hebras y estiramos. Miren. Y de esta manera cerramos el nudo. ¿Sí? Estiramos bien, 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 bien. Corroboramos que quede bien sujeto y cortamos los extremos. Bien al ras. No tengan miedo, porque si hacen bien el nudito, esto no tendría por qué abrirse. Miren. Hago esto y sigue ahí sujeto. Bien, este es el nudo que vamos a utilizar para unir todas las hebras. Si no les sale la técnica de este nudo cirujano, no se preocupen, porque durante el tutorial les voy a enseñar otra técnica de cambio de color. Ahora volvamos aquí al pantalón. Vamos a prepararlo para poder luego armar nuestro bolso. Primero vamos a cortar toda la parte aquí de la entrepierna. Ahora vamos aquí a la parte superior y vamos a nivelar la cintura de esta manera. Miren, lo vamos a dejar así recto. Vamos a colocar unos alfileres para sujetar. Aquí ven que están estas curvitas del tiro, tanto la delantera como la espalda. Lo vamos a descoser hasta la altura del cierre. Descosí toda la parte delantera con la parte del cierre o botones, como es en este caso. Todo completito lo descosen.
y la parte de atrás también, hasta la cintura, ¿sí? Yo aquí tuve que sacar la presilla porque estaba cosida en esta parte, la descosí y abrí hasta la altura de la cintura. ¿Esto para qué lo hacemos? Mira, lo que quiero lograr es que al encimar de esta manera la parte central, quede recta la parte de los laterales. Depende también el pantalón. ¿Por qué? Porque si ustedes utilizan un pantalón de hombre, por ejemplo, son más rectas estas partes, entonces no van a tener que realizar tanto este movimiento. Pero este jean es de mujer y tiene muy marcada la cintura, con mucha curva. Entonces hice este movimiento justamente para poder que los laterales me queden lo más recto posible. Listo, sostuve todos con alfileres. Ahora vamos a tomar nuestro centímetro y vamos a marcar desde la cintura 23 centímetros. Esto depende del pantalón que ustedes estén utilizando, pero entre 20 y 25 centímetros estaría bien. Lo marcamos todo así a lo largo. Yo utilizo el centímetro pero pueden utilizar una regla. Van marcando así. Y lo mismo del lado de atrás. En la parte de atrás vamos a tener un detalle. Miren, cuando marquen los centímetros van a ver que al marcar queda parte del bolsillo dividido, ¿no? Ustedes por acá tendrían que cortar y esta parte del bolsillo, ¿qué hacemos? Bueno, la idea es la siguiente: van a descoser hasta la marca 1 o 2 centímetros más. Descosí la mitad entonces de los bolsillos traseros y miren cómo quedó. De esta manera voy a poder cortar por esta marca y la parte de adelante. Y así me quedó ya con el corte que necesitaba para comenzar con el tejido. Pero antes vamos a coser. Recuerden que yo solo coloqué alfileres, pero vamos a coser toda esta parte y la parte de acá atrás. Realicé, miren, aquí una costura, la pueden hacer a mano tranquilamente, no se preocupen si no tienen máquina. Del lado de adentro, quería mostrarles esto, que también pueden utilizar los bolsillos de la parte de adelante, ¿sí? Miren, quité la parte que sobraba, ¿ven? Esto cuando lo encimé me quedaba de esta manera, lo corté para que ya me quede más prolijo. Bien, comentarles que este jean, como les conté al principio, viene de otro tutorial en el que utilicé las piernas. En ese tutorial les pedí que me den ideas de qué se podía hacer con la parte de arriba. Y la verdad que me sugirieron ideas fabulosas. Esta, la del bolso, ya la tenía pensada, así que bueno, fui por este lado. Pero me encantó también la idea de poder hacer una falda con la parte superior. Así que está en proyecto ese tutorial. Si tienen alguna otra idea que también me quieran sugerir, me ayuda un montón para mis próximos tutoriales. Otra cosa, otro dato importante es que este jean lo verán que está muy gastado, es muy viejito, porque lo conseguí en una feria que se hace en mi ciudad donde se vende ropa usada. Para el que está en Argentina va a saber que es muy poco lo que me salió, ya que lo pagué 100 pesos. Así como les cuento, solo 100 pesos y me traje el pantalón, el cual ya me hice una chaqueta y ahora voy a hacer un bolso. Así que buenísimo. Y de esta manera ya nos queda listo para ir a la parte del tejido. Vamos a tomar la medida que tenemos aquí en el ancho. Tengo unos 48 centímetros.
vamos a tomar el hilado que elegimos y en este caso voy a trabajar con una aguja 3,5 y voy a hacer una tira de cadenas que el largo sea 10 centímetros menos que el ancho que nos quedó del caderín. Según mis medidas tenía 48 centímetros, por lo tanto esta tira de cadenas tiene que medir 38 centímetros aproximado. Una vez que llegué al extremo voy a hacer una cadena y voy a ir así a la parte de atrás de la cadena, voy a tomar ese rulito y voy a hacer un medio punto. Este medio punto lo voy a marcar, voy a tomar un marcador y voy a dejarlo así. En el mismo espacio, en la misma cadena, voy a hacer otro medio punto. Esto sería un aumento. Ahora, en las siguientes cadenas, siempre tomando el rulito de atrás, voy a hacer solo medios puntos. Llegué a la última cadena y aquí voy a realizar 3 medios puntos. De esta manera formo la esquina, ¿sí? Voy a hacer esta como esta curva. Bien, seguimos por el otro lado realizando medios puntos en cada una de las cadenas. Luego que hacen esta curva, aconsejo marcar en el primer medio punto del aumento, ¿sí? De los 3 que hacemos en el extremo, en el primero marque, ¿sí? Luego van a seguir con medios puntos y cuando lleguen al otro extremo, recuerden que habíamos comenzado solo con 2 medios puntos, ¿sí? Para completar nos faltaría un medio punto más que lo hacemos cuando llegamos aquí. Después que damos la vuelta, hacemos el medio punto que nos falta. De esta manera tenemos 3 medios puntos en cada uno de los extremos. Bien, vamos a seguir con una segunda vuelta y aquí, miren, no vamos a cerrar con puntos deslizados ni nada similar. Vamos a seguir con los medios puntos tejiendo en forma circular. Miren, este es el primer medio punto donde tenía la marca, pico y hago directamente otro medio punto. Este nuevo que hago lo marco. En el mismo medio punto hago otro medio punto. Por lo tanto sería un aumento lo que estoy haciendo, ¿sí? En el que sigue, en este medio punto también hago un aumento. De esta manera tengo 2 aumentos. Siempre vamos a trabajar los aumentos aquí, en los extremos, ¿sí? Tanto en esta parte como en esta. Ahora que ya hice los aumentos, sigo con medios puntos como se presentan. Llegué al otro extremo. Recuerden, habíamos hecho 3 medios puntos. Ahora, en cada uno de esos medios puntos vamos a hacer un aumento. Tengo los 3 aumentos y sigo con medios puntos como se presenta. Estoy nuevamente en el comienzo. Aquí habíamos hecho solo 2 aumentos y nos faltaría uno, que lo hacemos cuando terminamos. En el último medio punto hacemos el aumento. De esta manera completamos la vuelta. Comenzamos una tercera.
Seguimos tejiendo en círculo. Por lo tanto, aquí haría mi primer aumento. ¿Sí? En el primer medio punto hago el aumento, marco. Y ahora voy a alternar haciendo un aumento, un medio punto, un aumento, un medio punto. Siempre respetando el sector donde estoy realizando los aumentos, vuelvo a repetir. Aquí hago un aumento y en el siguiente un medio punto. ¿Sí? Esto mismo que hago aquí, voy a seguir acá con medios puntos como se presentan y voy a repetir lo mismo pero en el otro extremo. En el primero hago un aumento, medio punto, aumento, medio punto, aumento y medio punto. Bien. Sigo con los medios puntos por el lateral, como se presentan, y aquí quiero mostrarles una técnica que no es la de hacer nudos, sino cambiar de color. Para eso, miren lo que hago. Voy a desarmar el último medio punto. Pico, saco la lazada, tengo 2 rulitos en la aguja, tomo el nuevo color sin hacer nudo, así, simple la hebra, tomo la lazada y lo paso por los 2 rulitos. Voy a sujetar acá el medio punto y de esta manera comienzo a trabajar con el nuevo color. Directamente sigo con los medios puntos y miren cómo queda. Voy a avanzar un poquito para que vean. ¿Ven cómo queda el cambio de color? Solo que estas hebras que quedan acá sueltas, luego va a haber que esconderlas. Di toda la vuelta. Repetí los mismos aumentos que hice al comienzo en el otro extremo, ¿sí? Vuelvo con medios puntos y aquí me falta hacer en los últimos 2 medios puntos el aumento para completar esta otra punta. Bien, aquí uno solo y de esta manera ya lo tengo lista esta vuelta. Comenzamos una nueva y aquí presten atención, el aumento va a ser similar, miren. En el primero, 2 medios puntos y en los 2 siguientes, un medio punto en cada uno. Uno aquí y uno aquí. Bien, esa es la secuencia. Repito, aumento, ¿sí? Y 2 medios puntos. Como se darán cuenta, los aumentos van a ir creciendo en forma progresiva. En la primera vuelta eran solo 3 medios puntos, en la siguiente un aumento en cada uno y en la otra un aumento, un medio punto, un aumento, un medio punto. En esta hicimos un aumento, 2 medios puntos, un aumento, 2 medios puntos. En la próxima haríamos un aumento, 3 medios puntos y en la otra un aumento y 4 medios puntos. Y así la cantidad de veces que sean necesarios hasta lograr la medida de base que necesitamos. Avancé con estas vueltas con aumentos en los extremos hasta llegar a un aumento 5 medios puntos, ¿sí? La medida, recuerden que yo tenía 48 centímetros, no la voy a tomar de esta manera, ¿sí? Que así va a ser más corto. Lo voy a tomar todo hacia alrededor con el centímetro y voy a ir midiendo de esta manera, ¿sí? Todo así alrededor. Ahora voy a seguir con nuestro tejido y no hago más aumentos, por lo tanto
Esta marca que teníamos aquí no nos sirve más, la vamos a quitar. Pero esta, que es la que marca el comienzo y el final de cada vuelta, la vamos a mantener, ¿sí? Ahora, las siguientes vueltas van a ser solo medios puntos, todo en forma circular. Y aquí estoy con el tejido ya terminado. Vamos a ver de cuánto me quedó al final. Tenemos unos 14 centímetros. ¿Sí? Ahora, como verán, lo que vamos a hacer es coserlo a la parte del jean. Lo vamos a coser o a mano con una puntadita o en la máquina. Y así me quedó ya la unión. Pasé una costura y miren la parte de atrás. No solo pasé la costura, sino que cosí los bolsillos. Recuerdan que los habíamos descosidos para luego superponerlos en la parte del tejido. Miren qué lindo. Ahora haremos las manijas o asas para nuestro bolso. Vamos a tomar el largo que ustedes deseen que tenga ese asa. Y van a realizar una tira de cadenas de ese largo. Una vez que tengo el largo en una tira de cadenas, supongamos que este es el largo de mi asa. Voy a hacer una cadena y comenzar a hacer medios puntos picando en el rulito de atrás. De esta forma. Cuando llego al final de la hilera, hago una cadena, giro y vuelvo con medios puntos. Así me quedó el asa con 7 vueltas. Vamos a ver el ancho. Tenemos unos 3 centímetros y medio. Obviamente de esto vamos a hacer 2 exactamente igual. Y para que esto nos quede bien sujeto para luego poder utilizar el bolso, ponerle peso, demás, vamos a reforzarlo con unas tiras de jean. Esto lo saqué de lo que me había sobrado de las piernas. Bueno, de ahí saqué estas 2 tiras para luego poder coserlas a mi tejido. ¿Sí? Esto es opcional, pero se los recomiendo para que sea más firme aún esta manija. Uní las manijas, miren cómo quedaron. De un lado el tejido, del otro el jean. Y pueden usarlas así o hacerle un detalle más que es este. Miren, para que les quede así. Lo único que tienen que hacer es doblar esto y pasar una costura a más o menos 15 centímetros del borde. Ahora vamos a ir a la parte de la forrería. Para la forrería vamos a buscarnos una fliselina o algo similar que sea bastante firme y duro para que le dé más cuerpo a nuestro bolso. Hay fliselinas que se pegan con plancha y otras que, como esta, es una tela que la tendríamos que coser. Vamos a cortar el molde en fliselina y también en la tela que va a ser lo que se va a ver del lado de adentro. Yo elegí es una batista, se llama esta tela, y le hice una vista con jean. Corté de lo que me sobró de la pierna un rectángulo y lo puse en la parte superior, ¿sí?
De esta vamos a cortar 2. Y además, opcional, si quieren pueden colocarle un bolsillo, como es aquí este caso. Corté con la misma tela e hice un bolsillo. Esto también es opcional. Bien, lo ideal es hacer una forrería, pero si ustedes no tienen quizás máquina y no se dan mucha maña, por así decirlo, con el tema costura, bueno, pueden evitar la forrería y dejar el bolso así. Miren lo que hice. Cosí todo alrededor. Lo hice con otro color para que puedan ver. Todo alrededor haciendo un sándwich. Coloqué la tela enfrentada y la friselina por delante y por detrás. ¿Sí? Un sanguchito hice. Esto para que tome forma y quede bien dentro del bolso, vamos a hacer aquí. Van a formar aquí un triángulo y van a coser. De esta manera, miren, acá ya pasé la costura, lo pueden ver en color azul, lo hice para que se vea bien en ambas puntas, ¿sí? Esto luego o lo cortan y lo surfilan o lo pueden rebatir para el lado de abajo y les va a quedar así, bien formada la base de nuestra bolsa. Ahora, para poder colocar nuestro forro lo vamos a coser todo hacia alrededor, pero para poder coserlo vamos a tener que quitar las presillas, la parte de arriba, para poder pasar la máquina o coser a mano, pero que no sea más cómodo, ¿sí? De esto después lo vuelven a coser, no hay problema, ¿sí? Van a quitar esto para que sea más cómodo. Y ahora casi que estamos en el final de este bolso. Lo que hice para que me quede más prolijo, toda esta parte lo rebatí para el lado de adentro, 1 centímetro, para luego poder coserlo a mi bolso. Y opcional pueden colocar o un broche imán, que son estos. Esto lo van a colocar antes de coser la forrería, ¿sí? Esto se hace unos agujeritos y se pasa. De esta manera les va a quedar. Y si no, miren esto, esta otra opción. Son estos broches que se cosen. Se cosen y no se hace agujerito, nada. Se cosen directamente aquí a la vista. Pueden colocar 2 de esta forma. Ahora, colocamos la forrería dentro. Como verán, ya coloqué el broche. En este caso elegí el broche imán. Lo vamos a coser, pero antes tenemos que colocar nuestras manijas. Las manijas las voy a colocar del lado de adentro. La verdad que quedan muy bonitas y si a ustedes les gusta más, lo pueden colocar así por fuera. ¿Ven? Y ya tengo listo todo la unión de la forrería con mi bolso. Miren cómo quedó. Súper práctico esta manera de unir. Solo voy a pasar la costura sosteniendo las manijas. Bien, tenemos acá el broche, la forrería. ¿Ven? Qué lindo que quedó. Y por fuera lo tenemos así. Y del frente sería este. Bueno, y ahora por último vamos a aprovechar que tenemos aquí las presillas del pantalón y pasar o un pañuelo de seda o un retazo de tela o un cordón, que va a ser mi caso. Voy a tejer un cordoncito que ahora les voy a enseñar. Empezamos con un nudo deslizado y vamos a hacer flojito 2 cadenas, bien flojo, ¿sí? Ahora voy a picar en el rulito de adentro de la primer cadena, saco la lazada y hago un medio punto. Ahora voy a girar esto que acabo de hacer y voy a picar en la segunda cadena. Saco la lazada por ese rulo y hago un medio punto. Giro, paso por los 2 rulitos
¿sí? Ahí paso hebra por los dos y luego por el último rulo. Y así voy a ir avanzando. Solo esto es lo que se hace. ¿Sí? Este es el cordón rumano. Y voy a ir girando y realizando los medios puntos, picando en estos dos rulitos. Así hasta lograr la medida del cordón que deseo. Tengo aquí el cordón y para darle un detalle más, miren lo que tengo. Esto es la costura del jean, ¿sí? Esto está todo en las piernas. Lo corté y así como está todo deshilado y con la costura para afuera, ahí se pueden observar. Bueno, me pareció que le daba el último detalle como para que adorne nuestro bolso. Lo voy a unir junto con mi cordón y lo voy a pasar como si fuera un cinto. Y llegamos al final de este tutorial. Les voy a compartir imágenes y videos para que puedan ver cómo lo combiné, que se puede usar con pantalones de jeans, también con tejidos. Esperen, esto no termina acá. Tengo una sorpresa. Miren, hice una bandolera. Pequeña, ¿por qué? Porque utilicé un pantalón de mi niño cuando era chiquito, que lo guardé y dije en algún momento esto me puede servir, y bueno, este fue el momento donde lo utilicé para hacer un accesorio más pequeño que el tote que acabo de enseñar. La confección es muy similar al bolso, solo que hice una solapa que aprovecho el botón que tienen los pantalones y lo uso para poder cerrar. Y el otro detalle, por supuesto, es la correa, que esta correa ya la enseñé en otro tutorial, que les voy a dejar el link aquí arriba y en descripción si quieren aprender a hacerla. Es muy fácil y muy linda porque tiene una textura y miren este lateral cómo se forman estas onditas, muy lindo y es muy firme. Está muy bueno para hacer este tipo de correas para accesorios, ya sean riñoneras, bandoleras. Pueden ver las dos propuestas juntas para que observen la diferencia entre utilizar un pantalón de adulto y un short de pequeño. También pueden aprovechar polleras, ¿sí? Todo tipo de falda, bermuda, bueno, pantalones por supuesto de niño. Bueno, miren qué lindo esto. Hice hincapié en realizar el tote, el paso a paso, porque me parecía que era un poco más complejo, pero esto es muy similar, así que si quieren hacer las dos propuestas, bueno, adelante. Y hasta aquí llegamos con el tutorial. Espero que les haya gustado, que haya sido clara con el paso a paso. Si no fue así, bueno, me pueden dejar sugerencias, ideas y demás en comentarios, o podemos estar charlando a través también de Instagram. Si les gustó el video, no olviden dejar su like, suscribirse al canal si aún no son parte de esta comunidad y activar campanita para no perderse ninguno de los tutoriales que voy a estar compartiendo próximamente. Les adelanto que se viene una falda también utilizando la parte superior, así que estén atentas. Si me quieren dar otras ideas de otros proyectos que puedo llegar a realizar con esta mezcla de texturas, me encantaría, me ayuda un montón. Gracias por llegar hasta aquí. Nos vemos muy pronto. Chau, chau.